Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en el programa Baeza Hoy, tal y como les habíamos anunciado. Turno ahora para el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Baeza. Y nos acompaña, bueno, pues la portavoz y dos de los concejales del PSOE en el consistorio baezano. Lola, Jorge, Pedro Luis, bienvenidos a vuestra casa, como siempre. Bien hallada. Bueno, muchos temas sobre la mesa, muchos temas de los que hablar. Y en primer lugar, bueno, y dado que es de los últimos acontecimientos, Lola, me imagino que sé que estáis, como todos los concejales y concejalas, pendientes de la recuperación pronta de Pedro Cabrera, del alcalde, que habréis tenido la oportunidad de ver la entrevista. Se encuentra muchísimo mejor. ¿Qué reflexión hace al respecto de todo lo que dijo? Bueno, lo primero es alegrarnos de verlo tan recuperado, de verlo en su casa y, por supuesto, lo primero y la gran noticia es precisamente que lo hemos visto pues muy recuperado, con buen color y con mucho ánimo. Por lo tanto, esa es la mejor noticia y lo más importante, y que además desde el principio, desde que ocurrió el accidente doméstico y que tuvimos noticia de él, pues desde luego hemos estado deseándole a él, a su familia, a su grupo político y bueno, a todas las personas que se han preocupado por él y que lo quieren y que desde luego están cerca de él, y no puede ser de otra manera, y ese para nosotros ha sido la reflexión más importante de la entrevista. Pero además es que, bueno, sabéis que mi familia sufrió un accidente también gravísimo, del que todavía, pues por desgracia, no nos hemos recuperado. Entonces, entenderéis que puedo ponerme perfectamente en el lugar de su familia, de su mujer, de su madre, de su hermana y de su familia en general, de su hija, cuando evidentemente sé el miedo que se pasa, sobre todo la incertidumbre de no saber en qué momento pues puedes volver a retomar esa normalidad, si es que se le puede llamar normalidad, y evidentemente pues una familia que ha sufrido algo parecido, y que por desgracia seguimos sufriéndolo, pues sé perfectamente lo que ocurre, y que en esos momentos lo único que quieres es pues privacidad y poder estar resguardado en tu familia y recuperarte de la mejor manera posible. Por eso sé perfectamente por el dolor que han sufrido. Y claro, durante todo este tiempo encarna no solo el grupo de concejales y concejalas, la ejecutiva de mi partido y los 200 militantes hemos sido extraordinariamente prudentes, cautelosos. Hemos querido guardar en el más estricto del ámbito personal su recuperación, las medidas médicas que se han tomado, y sobre todo porque al final no deja de ser un accidente en su casa, que ha sido muy grave, y el que pues lo que tenemos que hacer es que procurar que nadie ni nada entorpezca ni distorsione pues ese momento de sentirse mejor y de recuperarse. Y hemos sido muy escrupulosos. Desde ese mismo día nosotros levantamos el pie del acelerador, evitamos y prohibí expresamente que nadie de mi partido pudiera hablar en ningún caso sobre absolutamente nada que tuviera referencia a Pedro Cabrera ni a la situación. Hemos querido incluso dejar un margen importante de 2 meses para que pudiera estar centrado recuperándose. Y ninguno de nosotros incluso ha hecho presión política durante estos 2 meses para que no solo él y su familia, sino su entorno político pudiera pues un poco recuperarse del golpe y poder estar. Por eso, y lo digo desde el corazón y desde el convencimiento de que hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y lo que vamos a seguir haciendo, dejar el accidente y la recuperación de Pedro en lo más estricto de la intimidad y de la reserva y de la prudencia personal. Y por eso no entiendo y desde luego no puedo entender que bajo esa circunstancia y con lo cuidadosos que hemos sido, que él mismo en esa primera entrevista pues aproveche el momento para confrontar con nosotros y sacar pues un enfrentamiento que no viene al caso y que nos pareció que estuvo absolutamente fuera de lugar. Pero precisamente porque nuestros valores y porque el respeto hacia la vida personal para nosotros es más importante, ni siquiera ahora vamos a entrar en confrontar. ¿Por qué no? Porque es un accidente ocurrido en su casa, porque es una situación íntima y porque lo que le seguimos deseando es una pronta, rápida y extraordinaria recuperación. Ahora bien, también es cierto
que, aunque nos haya sorprendido y aunque no nos haya gustado que introduzca esos elementos de crítica y que aunque nosotros hayamos decidido que todo lo que concierne a su recuperación y a su accidente quede en un marco personal y no político, si bien es cierto que, dicho esto, el propio Pedro Cabrera dijo que a partir de ahora estaría pendiente desde el centro en el que se está recuperando, va a estar pendiente de la gestión. Entonces, si él ya va a estar pendiente de la gestión, pues lo lógico es que todo vuelva a la normalidad institucional y política. Y con todo me refiero al ámbito político y a lo que concierne a los intereses de Baeza, a la ciudad, a su gestión y a su futuro. Por lo tanto, si ya estamos en ese punto y después de que nosotros hemos esperado 2 meses para que alguien nos diga ya hasta aquí, y ha sido el propio Pedro Cabrera, ¿dónde está la información de la organización del ayuntamiento? Aquí hay un vacío de información deliberado por parte del equipo de gobierno que ha quedado en el ayuntamiento, en el que no se le ha explicado a la ciudadanía de Baeza ni cómo se ha organizado el gobierno, ni cómo ha quedado, ni quién está al frente y por qué. Y yo, sobre todo, lo que no nos parece, no a nosotros y a nosotras normal, sino a nadie en la ciudad de Baeza, es que si el alcalde está de baja y no está ahora mismo en el ayuntamiento, que el alcalde funcione sea el único concejal que tiene menos representación. Y ya está. Y ya está. El Partido Popular no tiene que explicar nada de por qué, teniendo 8 concejales, cede el gobierno de la ciudad a quien menos representación tiene. Nadie nos explica nada. Están todo el día dando ruedas de prensa absolutamente insignificantes y por detrás de la información que da el PSOE. Y no tienen que explicarnos por qué esa circunstancia. Simplemente por detrás le aclaran a las personas cuando le preguntan, no, es que, claro, como es el primer teniente alcalde, sí, y existe una cosa que se llama decreto de alcaldía y la posibilidad, a través de ese decreto, que se tardan 2 minutos en hacer, de la remodelación y reestructuración de las tenencias de alcaldía. Eso se tarda 1 minuto. Y al cabo son todo delegaciones. Son todo delegaciones. El alcalde delega como quiere y, sobre todo, antes de delegar, lo que hace es remodelar, o debiera haber hecho, es remodelar las tenencias de alcaldía. Y eso es lo que hay. También me dijo en la entrevista que yo le ofrecí mi apoyo incondicional y, sobre todo, en aras del buen funcionamiento de Baeza. Y dijo textualmente que prefirió, antes de gobernar solo, que prefirió el pacto con este grupo minoritario. Pues ya está, ni 1000 palabras más. Pero esto nadie lo ha explicado. Y nadie está diciendo que no hay ninguna obligación legal para que eso sea así, porque se pueden remodelar las tenencias de alcaldía. Pero te lo digo igual que empecé al principio. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros vamos a actuar con respeto, con absoluto respeto y pulcritud hacia los temas personales de una circunstancia desafortunada que han ocurrido. Con extraordinario respeto. Pero también es cierto que a nosotros nos importa lo que le importa a la gente en la calle. Que aquí hay un desgobierno enorme, que no hay cuentas municipales en marzo, que vamos a acabar en marzo sin cuentas y abril sin cuentas, porque aunque el pleno de marzo, de final de marzo, lleve los presupuestos, tardan 1 mes en vigor, por lo tanto nos iremos prácticamente a mayo. Que nadie sabe qué está pasando con los 2 grandes proyectos de la ciudad y que aquí es que precisamente muchos vecinos echan en falta información, organización, coordinación y una gestión clara y limpia del ayuntamiento, porque no la hay, Encarna, porque no la hay. Y dicho sea eso, con esto zanjamos de nuevo y hasta que vuelva a ser absolutamente necesario aclararlo, porque el propio Pedro haga cualquier tipo de interpelación, no vamos a entrar
a hablar de nada que tiene que ver con el aspecto personal, con la vida personal e íntima de una persona que ha sufrido un accidente en su casa y que lo que le deseamos es lo que vimos el otro día, que se recupere lo antes posible y podamos tenerlo aquí debatiendo de cosas de política. Evidentemente, eso que os honra y mucho, Lola, pero hacías referencia tú a proyectos importantes para Baeza, sin duda, muy importante el mercado de abastos, muy importantes muchísimas de las obras que se están desarrollando en Baeza, importantísimas, fundamentales. Pero hay una que es verdad, que es el corazón donde late Baeza, que además, los que además tenemos que pasar por ahí cada día y tenemos que dar la vuelta, que venir, que traer, que en fin, yo iba a decir, lo vivo, lo sufro todos los días y evidentemente soy consciente de que del tema del paseo de la Constitución. ¿Cómo valoráis vosotros la gestión que se está haciendo? Porque en verdad esperábamos que la obra estuviera a estas alturas más avanzada. Pues fíjate, Encarna, el Partido Popular y Baeza Merece Más se presentaron a las elecciones con dos ideas. La primera era no a la obra que se está llevando a cabo y la segunda era sí al parque. El PSOE se presentó con una idea, sí a la obra que se está llevando a cabo y además con el proyecto y la financiación. Hoy, después de 3 años de legislatura, cuando solamente queda uno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al Partido Popular y a Baeza Merece Más diciendo sí a la obra del paseo y no al parking. Y yo saco unas conclusiones. La primera es que esta obra era la buena. Esta obra era la necesaria y era la viable. Y por eso la están haciendo. Lo tenían muy fácil, lo tenían en su mano. No hacerla y hacer su parque. En cambio la están haciendo. Al final, después de todo el ruido, lo que hablan son los hechos y no las palabras. La segunda conclusión que saco es ¿por qué cuesta tanto trabajo reconocer cuando un partido político lleva un proyecto bueno para Baeza? Reconocer que es bueno y apoyarlo. ¿Por qué les costó tanto trabajo? ¿Por qué negaban la mayor? Y yo pido aquí que usemos el sentido común. Va a quedar espectacular, ¿eh? Va a quedar precioso, estoy seguro. Espectacular. Ya se va viendo. Se va viendo, se va Le viendo. faltan los árboles. Le faltan algunas cosas que ahora faltan los hablaremos, árboles. pero quedará bien, quedará bonito. Pero usemos el sentido común y además usémonos serenamente. Si usamos el sentido común, como ha dicho Lola, es de sentido común que en las circunstancias en las que estamos, el Partido Popular, que es el partido que ganó las elecciones, que tiene más concejales, 8, esté dejando que gobierne y que ostente la alcaldía el partido minoritario, no es de sentido común. Porque al final lo que Baeza necesita, lo que necesitan los baezanos son certezas, es seguridad y es estabilidad. Eso es lo que hace falta para que Baeza progrese. Y la tercera conclusión es que las obras son necesarias, pero deben tener un calendario claro y una planificación previsible y realista. Y voy a poner varios ejemplos. Si se apuesta por proteger la arboleda, hagámoslo. Si se establece un calendario, hay que cumplirlo. Porque de los retrasos y de las improvisaciones, lo único que sacamos es molestias para los vecinos, para las vecinas, para los comerciantes y además un deterioro económico para todas esas familias enormes. En definitiva, Encarna, Baeza lo que necesita es estabilidad, necesita claridad y una gestión que funcione. Eso en cuanto al paseo de la Constitución, pero hablemos de otra obra emblemática, como decíamos, importante, básica, fundamental, no solamente para los y las comerciantes del mercado de abastos, sino también para la gran cantidad de clientela que tiene y que van allí a diario. Una obra muy, muy emblemática que bueno, se está retrasando más de la cuenta porque pensábamos que la primera fase iba a terminar alrededor de la Navidad, un poco después de la Navidad, pero estamos bueno, prácticamente a mediados de marzo y ahí estamos. ¿Qué valoración hacéis de cómo se está gestionando ese tema? Porque quizás lo que los comerciantes necesitan es más claridad en cuanto a la fecha y los datos. Claro. Como muy bien ha dicho mi compañero Pedro Luis, si tenemos un calendario, cumplámoslo.
las obras son buenas. Todos hemos tenido obras en nuestra casa y hemos estado un año de obra y llevamos 20 viviendo y nos acordamos más del polvo que del tiempo que echamos allí. Y sucede que cuando se une la falta de planificación, cuando se une la falta de gestión, y yo diría incluso que cuando se une el poco interés, nos pasa lo de la plaza. Y además voy a empezar con un ejercicio súper sencillo de empatía. Todas y todos conocemos a quien vende en la plaza. Son familias del pueblo, familias de cerca, los que no se han ido. Son gente que además tiene una clientela muy amplia porque satisfacen a una zona que no tiene cerca, a lo mejor un supermercado, pero poco más. Pero es el comercio tradicional, el comercio familiar. Y esa gente vive de eso, o esa es su principal actividad. Llegamos a plantear una obra que es buena, que es necesaria y que sobre todo actualiza el mercado de abastos para lo que tiene que ser un mercado de abastos, que es una zona de venta, pero una zona dinámica, abierta turísticamente, abierta hosteleramente, porque los tiempos han ido por este derrotero y nosotros teníamos claro que la plaza está en un sitio excelente, que la plaza necesitaba una vuelta y que ahora lo que íbamos a hacer en la plaza era el 3.0. Vamos a meter un buen negocio para poder disfrutar de las vistas de San Francisco, vamos a darle otro cariz y sobre todo vamos a mejorar las instalaciones, que de eso podríamos hablar largo y tendido, que nuestra plaza era ya bastante antigua. Pues si hacemos ejercicio de empatía, tenemos que entrar en que cómo pueden ser tan irresponsables como para eternizar una obra que da de comer a gente, que hace un servicio a tanta gente. La obra, lo voy a decir así de claro, ni siquiera está recepcionada. La obra ni siquiera ha entrado al ayuntamiento, a la ciudadanía, al pueblo de Baeza. Eso sigue siendo algo que tiene la empresa que la está llevando a cabo. Y luego, además, en esta improvisación continua o en esta falta de gestión tenemos un arquitecto que resulta que ya no está. ¿Y cómo se habrá ido? Que tiene en juicio al ayuntamiento. O sea, ¿derivamos problemas de un problema? ¿Cómo estamos gestionando las cosas? O sea, tenemos un problema que eternizamos una obra y encima tenemos el problema de que quien dirigía esa obra se ha ido de mala manera y nos mete en un pleito. Y voy a decir, nos mete a la ciudad de Baeza. Y otra cosa, no se ha recepcionado porque es que no está terminado, porque es que todavía hay un montón de deficiencias. Mi compañero Marcial, si pudieron ver el vídeo, ahí están las deficiencias, que es que hay fachas que no están enlucidas, que es que hay paredes que están todavía en cemento, ¿vale? Que es que hay goteras, que sí, que ahora me dirán que ha llovido mucho, ¿vale? El otro día me dijeron en Facebook, Alma de Cántaro, si ha estado lloviendo 30 días, menos mal que yo me previne y dije que no habían trabajado los días de antes. Pero bueno, la cosa es que en Navidad, y fue en esta misma mesa, cuando se dijo que la segunda fase estaba calentando para salir. Resulta que estamos en marzo y ni hay proyecto. Creemos que ni siquiera hay un arquitecto que se vaya a poner al frente de esto porque todo se está convirtiendo en un desafortunado despropósito y tenemos que una obra necesaria para el comercio, necesaria para la gente, está en un carril muerto. Que va mucha gente mayor porque en la zona viven muchas personas mayores. Además, en la obra, cualquiera que lo pueda ver, es que una de las cosas era hacer accesible y adaptar todo, desde los muelles traseros hasta las entradas lateral y principal. Que es que estaba todo bien planificado. Que es que la cosa es que al final se meten en harina, pero como no llegan a saber lo que tienen que hacer, les salen goteras por todos lados. Y ha sido lo que ha pasado con la plaza, que no la tenemos recepcionada, que en Navidad se dijo que la segunda fase iba a estar y no hay nada. No hay nada, no hay proyecto, mucho menos financiación conforme está el ayuntamiento y lo que no hay son certezas. Esta es una de las cosas que supusimos que había cogido el alcalde accidental, Bartolomé Cruz, para llevarlo a buen término. En fin, ya él mismo habrá visto que no es capaz de llevarlo a buen término o que habrán surgido otros problemas que no conocemos porque la transparencia también brilla por su ausencia. Y termino con lo que empezaba. Al final, las obras pueden salir mejor o peor, esperemos que salgan bien. Al final, las obras se planifican mejor o peor con una identidad o con una entidad o con otra. Pero no estamos pensando que hay familias que viven de la plaza y que esto se está eternizando. Y no estamos pensando que ya hay gente, vendedores, que no vienen a vender a la plaza. Y eso es un problema para nuestro centro y para nuestra plaza. Además, ¿sabes lo que he hecho yo de menos, Jorge? Yo he hecho de menos que
yo me pregunto dónde están los proyectos del Partido Popular, porque la piscina era un proyecto del PSOE, las casas consistoriales eran un proyecto del PSOE, el mercado de abastos era un proyecto inicialmente del PSOE, el paseo era un proyecto del PSOE. No tienen proyectos y no tienen la alcaldía, entonces, ¿qué es lo que tienen? No tienen presupuesto. Esa es otra, esa es otra a la que vamos, porque hablaba Lula de las cuentas municipales, los presupuestos en definitiva, y bueno, pues lo decíamos, estamos ya a mediados prácticamente de marzo y no hay unos presupuestos definidos claramente o que se conozca por dónde van ahí los tiros. Esto de cómo influye en la ciudad de Baeza en la gestión diaria, ¿qué consecuencias tiene esto? Mira, en Cana ya casi es evidente. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, con este alcalde en funciones que no tiene apoyo de la ciudad, pero que tiene a sus pies al Partido Popular, pues tiene sumida en un absoluto caos la gestión municipal. Mira, se nos dijo en el mes de octubre, me parece que fue también, que este iba a ser el primer año que íbamos a tener los presupuestos aprobados antes de que acabara diciembre. Yo sabía que no era verdad. Yo sabía que no era verdad. Pero, evidentemente, llegó diciembre, se acabó el año y los presupuestos no están. Los presupuestos son el interés que tiene un equipo de gobierno en definir qué es lo que va a hacer con el dinero de todos y de todas. ¿Qué dinero va a ingresar y qué dinero va a gastar y en qué? Llegó enero y febrero y también oí aquí al alcalde en funciones decir que bueno, que seguramente para finales de enero, principios de febrero estarían los presupuestos. Yo sabía que no iban a estar los presupuestos. Pero claro, ahora espero y puedo adelantar que es muy probable que por fin en el pleno ordinario de marzo podamos llegar a presentarlo. ¿Qué significa eso? Pues que tendremos los presupuestos en vigor prácticamente en mayo, porque necesita un mes para la exposición al público. Y veremos a ver lo que nos encontramos, porque más o menos me imagino lo que nos podemos encontrar y, evidentemente, podemos tener alguna que otra sorpresa. Por lo tanto, lo tendremos hasta mayo. Pero es que nos dijeron que nosotros hacíamos mal las cosas porque los presupuestos no se aprobaban en diciembre. Ellos vamos a aprobarlos casi en mayo. Nos dijeron que no iban a bajar los impuestos, han subido todos los impuestos, todos los precios públicos y todas las tasas que había. Y luego hay una cosa que es muy clara. El ayuntamiento, además, no está funcionando económicamente. Hasta la residencia le han pegado una subida extraordinaria que hace prácticamente impensable para muchas familias que puedan llegar a sus mayores a la residencia. El patronato de deportes se ha puesto también prohibitivo y así el agua, la basura, lo vemos todo en nuestra factura. Pero esto no es más que la consecuencia del desastre que viene desde el año 2023. Con nosotros jamás hemos cerrado un ejercicio con déficit. Cuando acababa el año, cada ciudadano tenía la certeza de que su ayuntamiento tenía dinero en el bolsillo para el año siguiente comenzarlo en condiciones. Ahora tenemos la certeza de que cada ciudadano le debe dinero porque estaremos endeudados, porque el Partido Popular y Bartolomé Cruz no saben gestionar nuestro ayuntamiento y eso está a la vista de todos. Y lo único que van diciendo por todos lados, llorando por la esquina, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Con nosotros había siempre dinero, con ellos no hay dinero. ¿Vale? Pero claro, es que al final esto es la consecuencia. Como han hecho tan mal las cosas en el año 23 y en el año 24 y en el año 25, el Ministerio, cuando le hemos llevado las últimas cuentas, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Os obligo a hacer un plan de ajuste, un plan económico-financiero, para que podáis compensar en el año 26 todas las dificultades y todo lo mal que lo habéis hecho atrás. Así que nos vamos a encontrar un presupuesto en el que ya se nos anunció que se va a contratar mucha menos gente de la bolsa. Eso no hace falta que nos lo digan, solo hace falta que vean todos ustedes que solo ven a la gente que sale en lo que llamamos el PER, el paro. Pero no vemos a la gente de las bolsas de albañilería arreglando la cantidad increíble de aceras, bordillos, agujeros que están sin hacer, porque no están ustedes viendo por ningún sitio que haya
gente suficiente trabajando ni en la residencia, ni en el taller ocupacional, ni en la casa hogar, ni en la escuela infantil, porque las cosas no funcionan. Y no funcionan porque no se hacen bien las cosas. Pero es lógico, porque aquí tenemos a uno gobernando que tiene muy poco apoyo ciudadano y el que tiene el mayor apoyo, que es el Partido Popular, intentando no cabrearlo, sin llevar absolutamente nada de su programa electoral a cabo, ni uno ni lo otro. Lo único que se está haciendo, y ahora mismo lo que se está ejecutando, que ven ustedes los pasos de peatones, que ven lo que se hace en materia de turismo, es la subvención de 2.400.000 euros que nosotros dejamos, nuestros 3 millones de euros del paseo y nuestros 2 millones de euros del mercado. Ya está. Y ni eso se ha hecho, porque no hay obra y papeles que soporten que llevemos 3 años para hacer una fase del mercado y para hacer el paseo. Y que el paseo, el otro día ya nos anunciaron que por lo menos hasta junio. Hasta junio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el ayuntamiento? No, por lo menos y por lo más. Por lo menos y por lo más, porque es que ya, si no, hay que devolver la subvención. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que resulta que no hay nadie al volante, que tenemos un ayuntamiento que no funciona, que no responde, que no atiende las necesidades de nuestra ciudad y una ciudad que está sumida en el caos. Hablaba Lola de cómo están las calles y demás, Pedro Luis, y precisamente sobre ese tema quería que nos detuviéramos ahora un poquito, el tema de mantenimiento del municipio, de la ciudad, porque es verdad que la situación de algunas calles y algunas vías, todos estamos de acuerdo en que el temporal ha agravado una situación, pero que ya era endémica, que venía de atrás, y que, bueno, pues que hay muchos hoyos, hay muchos, en fin, parques arbolados, son muchos los temas que hay encima de la mesa en cuestión de mantenimiento. ¿Cómo valoráis vosotros la gestión que se está haciendo en este sentido? Pues mira, Encarna, yo tengo muchos defectos, como todo el mundo, lo que pasa es que no los voy a contar aquí. Haces bien, haces bien. Pero tengo una cosa clara. Mira, cuando yo me metí en política, yo estoy en política para poner a disposición de mis vecinos y de mis vecinas pues mi formación, mi experiencia profesional, mi esfuerzo y mi trabajo. Y digo eso porque ninguno de los que estamos aquí tenemos interés en generar polémicas. Nuestro interés es que Baeza funcione bien día a día, cada día. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que no funciona bien. Y a la vista está. A nosotros nos llegan vecinos y vecinas que nos van diciendo que las calles están con socavones, hoyos, destrozadas, que los bancos de los parques están destrozados, que los columpios están destrozados, que el acerado tiene las baldosas que se mueven, que las calles están sucias. Y eso es un continuo, y que no se asfaltan las calles, ¿no? Basta con darse un paseo por Baeza. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿esto por qué está ocurriendo si yo hablo con los empleados municipales y los veo que están trabajando duramente día a día? Y está ocurriendo simplemente por 3 cuestiones. Primero, porque hay un problema aquí político de planificación. Las cosas se tienen que planificar. A veces da la sensación de que van siempre a lo urgente, pero se olvidan de lo verdaderamente importante. Segundo, porque hay un problema político de coordinación. En el equipo de gobierno no hay una persona que coordine el trabajo de todos los concejales. Hay un auténtico de gobierno. Y yo me pregunto, ¿es que no tiene el Partido Popular una persona cualificada en su equipo para que asuma ese mando? Y el tercero es porque hay una falta de mantenimiento preventivo. Ya lo he dicho antes. ¿Cuánto tiempo hace que no se asfaltan las calles y que no se ven asfaltadas? El tema de los árboles, eso ya merece un espacio propio. Mira, es de sentido común que una concejalía de medio ambiente, su esfuerzo se vaya a volcar en proteger y conservar pues, el medio ambiente y precisamente los árboles. Y estoy seguro de que si este concepto estuviera instaurado en la piel del concejal de mantenimiento de nuestro ayuntamiento, no iba a escatimar nada en proteger la arboleda pues, frente a las inclemencias meteorológicas que hemos estado sufriendo. ¿Qué es lo que ha hecho desde el punto de vista del medio ambiente y de los árboles el equipo de gobierno? Lo que ha hecho es directamente
cortarlos, es decir, aludiendo, eso sí, a la seguridad ciudadana. Y nosotros desde el PSOE invitamos al PP y a Baeza Merece Más a que reflexione junto a nosotros sobre estas medidas, sobre si son las más acertadas, porque hay otra manera de actuar. Hay otra manera de actuar para conciliar la seguridad ciudadana y conservar también el medio ambiente. Lo único es que requiere, eso sí, previsión y planificación. Porque al final, en Baeza necesita más cuidado diario y menos actuaciones de improvisación continua. Otro tema muy importante, no sé si querías puntualizarlo, Lola. Nada, simplemente, a ver, nosotros hemos visto con preocupación el tema de los árboles. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo en la cabeza los 4 árboles magníficos que había alrededor de la estatua de Sor Mónica, que a mí me decían los vecinos que había por allí que era imposible que precisamente el árbol que dijeron al principio que podía correr peligro se cayera. De hecho, han tenido que hacer prácticamente una piscina y llevar máquinas para poder sacar el tocón del árbol, porque ni 50 años lloviendo hubieran hecho que esos árboles se cayeran. Ay. Otro pino que para mí fue un dolor fue un pino de la Plaza de Toros. O sea, sin medidas de seguridad, sin proteger, sin asegurarse. El pino se movía un poco y yo, que por desgracia, por una situación familiar, estoy viajando a Málaga continuamente, Claro. pues yo he visto que durante el temporal se les ponía, pues como lo que estamos viendo aquí delante de los trípodes de las cámaras, Claro. se ponían unos soportes a los árboles para evitar que se cayeran. No se podía haber estudiado la posibilidad de hacer eso mismo. Claro. Por ejemplo, en el pino de la Plaza de Toros, que lo único que le pasaba es que el agua no tragaba más. Y se podían haber puesto unas medidas correctoras para evitar llegar en un coche particular, con una motosierra, un trabajador del ayuntamiento, que me han mandado el vídeo y da pánico. Pánico. Llegar y cortar el árbol sin ningún tipo de medida ni de nada, vamos, hombre. Y en Santa Catalina. Y en Santa Catalina igual y todo igual. O sea, ha sido una falta de planificación, de coordinación, de todo. De sensibilidad también, De porque al final sensibilidad. los árboles de tantos años, ¿no? Son parte de nuestro patrimonio. Aparte de que, pues que pasear bajo una bóveda de árboles pues es placentero, mientras que se vaya uno en el mes de julio o agosto en pleno sol al mismo paseo, sin tener ya árboles, y luego que me lo cuente. Más temas. También que preocupan mucho a la ciudadanía y que además, bueno, pues están encima de la mesa en muchas ciudades y en muchos lugares. El tema de la seguridad. ¿Qué valoración haces? ¿Cómo se está gestionando este asunto en Baeza? ¿Cómo crees que está la seguridad en nuestra ciudad? Pues mira, Encarna, los temas que traemos aquí muchas veces ni siquiera dimanan de nosotros, son temas que la gente nos llama y nos los comenta. Esto que ha dicho Lola de los tocones de la zona de la Monja, como la conocemos ya más popularmente, esto nos lo han dicho varias vecinas de la zona. Pues con la seguridad pasa más o menos lo mismo. Baeza es una ciudad tranquila, es una ciudad pequeña y es una ciudad segura, obviamente. Baeza es una ciudad que, bueno, más o menos mantiene su población, amplía barrios, va creciendo poco a poco. La cosa es que llegan eventualmente oleadas de problemas, de robos, para ser más llano, y la gente nos los transmite. Y ante esto, cuando digo oleadas es porque se repiten. Y cuando se repiten, creo que tenemos una fácil fórmula ante esto, que es planificación. Creo que lo ha dicho Pedro. Es que si sabemos que puede pasar, ¿por qué no estamos prevenidos para intentar que no pase? El apunte es el siguiente. Nuestra policía local es la primera a la que se le llama para que se persone allí, para que haga la primera protección. Pero bueno, la policía sabemos que está sujeta al cumplimiento de las ordenanzas. Suelen ser el vehículo para que la Guardia Civil haga el trabajo efectivo. Nuestra policía local, que recibió muchas promesas en campaña que no se han cumplido, de hecho ya ni en el 2025 han tenido ropa, ¿para qué vamos a hablar del tema del dinero de la hora extra? Sigue trabajando.
en unas condiciones que puede ser que afecten a la seguridad. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, porque no hay una planificación adecuada de cómo hay que actuar cuando se cree que va a pasar el caso de los robos. Porque de sobra sabemos que son profesionales, como los guardias civiles, y que van a estar donde tengan que estar, como cualquier cuerpo que tenga que actuar en Baeza. Y esto al final es un poco el espejo de la falta de estabilidad, de la improvisación que hay dentro del ayuntamiento. Si hay robos en Baeza, habrá que hacer algo, porque además tenemos dinero para financiar ese algo, bien sea mediante videovigilancia, bien sea mediante controles, bien sea mediante situar las zonas que son más problemáticas, y estoy pensando, porque esto nos lo han hecho llegar varias vecinas de Las Montalbas, de que en esa zona es posible o son proclives porque son casas grandes, porque a veces no están dentro, porque hay una entrada fácil, porque están lejos, por lo que sea. Pero es ahondar un poco más que en el tema de la seguridad, porque si a mí me preguntan si Baeza es segura, Baeza no es segura, Baeza es segurísima. Baeza es una ciudad maravillosa y segurísima, donde se puede vivir, donde se puede ir por la calle de día y de noche. Es extraordinario que pase algo, por suerte. Pero conociendo eso y conociendo, o mejor dicho, sabiendo lo que sabemos que puede pasar, ¿por qué no hay un trabajo detrás? ¿Por qué no hay un trabajo de coordinación, de gestión? ¿Por qué no hay un trabajo que una los esfuerzos de lo que se supone que queremos los políticos, que es lo mejor para Baeza, con lo que se supone que quieren los técnicos, que es que los políticos cumplamos lo mejor para Baeza? Y pasa eso con la seguridad. Hay que darle una vuelta importante y hay que sentarse, hay que pararse y hay que hablar con los que saben para intentar solucionar los problemas que tenemos. Y desgraciadamente, la seguridad se ha convertido en un problema en determinadas zonas de Baeza. Y podemos cuantificar, ya he hecho Las Montalbas, se puede decir lo de la calle, el Callejón de las Madres, se puede decir lo de la calle Nueva, se puede decir los problemas que ha habido en el barrio Belén, lo que sea. Están ahí. Lo que no hay detrás es un trabajo para que no pase. Nos quedamos sin tiempo y anda que no hay temas que tocar. Hablamos mucho. Nos quedamos sin tiempo y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Pedro ya se está haciendo habitual en esta casa. Además de en Baeza y en otros programas, eso va encantado de que venga. Encantado de que venga. Encantado de venir, Porque muchas gracias tú también por habernos acompañado y Lola, siempre es un placer que haya estado aquí con nosotros, que esta no quita otra. Gracias a ti. No se nos vayan porque enseguida continuamos con el tercer partido que forma parte de la corporación municipal, con Jaén Merece Más. Hasta ahora.